Tardes. Muy buenas tardes a todos. Es realmente un gusto tener la oportunidad de compartir con todo este espacio de análisis y reflexión. Mi nombre es Fátima Andrada y en representación del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, quiero en primer lugar agradecer el apoyo que nos da el canal 5 Días y presentar a los expositores que hoy nos van a acompañar. Estamos con Jorge Silvero, que nos acompaña desde La Paz, Bolivia. Jorge está con algunos problemas tecnológicos. Luis Fretes, que está en Asunción. Yo estoy en Estados Unidos, así que estamos los tres paraguayitos tratando de conectarnos y desde este espacio poder hacer una contribución con un espacio de análisis y reflexión. Ya lo veo a Jorge. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, ahora te escuchamos, Jorge, bienvenido. Gracias. Llegas justo para las presentaciones. Yo estaba comentando que vos estás en La Paz, Bolivia, Luis está en Paraguay, yo estoy en Estados Unidos. Estamos un poco dispersos, pero unidos en este emprendimiento que se llama Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, que es un espacio de reflexión y análisis sobre derechos constitucionales, de estudio. Y bueno, hoy queríamos compartir con todos ustedes unas reflexiones que hemos tenido al interno del instituto sobre los derechos individuales en tiempo de pandemia. Pero antes quiero presentar a los expositores. Jorge Silvero es abogado constitucionalista. Él es miembro del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Él también es investigador jurídico independiente. Así que, Jorge, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos desde Bolivia. También contamos con la presencia de Luis Fretes Carrera. Él es abogado, él es cientista político. Luis es miembro del instituto y también es investigador del Centro de Estudios Internacionales de Lisboa, Portugal. Queremos con todos los presentes compartir este espacio de reflexión, que nos envíen las preguntas por escrito y tratar de hacer un diálogo ciudadano y ver si desde este espacio podemos hacer una reflexión, un aporte a la sociedad desde donde nos toca a cada uno estar. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Fátima, gracias por tus palabras. Acá desde La Paz, Bolivia, un gusto estar con todos ustedes y poder compartir este espacio de debate constitucional sobre la pandemia, sobre la epidemia del coronavirus, del COVID-19. Y bueno, acá no sé si ya empezamos o todavía. Sí, ya empezamos, Jorge, porque queriendo respetar los espacios que nos da 5 días, entonces nos dieron una hora y en atención al horario planificado, sería bueno que empecemos. Bueno, antes que nada entonces, un gusto compartir esta mesa con Fátima Andrada y con Luis Fretes Carreras, dos colegas a quienes aprecio y respeto muchísimo. Mi agradecimiento también a Diego Moreno Rodríguez Alcalá, presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, y a la comisión directiva por invitarme a este evento. Un recuerdo especial en este momento a Jorge Seal Saciain, expresidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional y gran constitucionalista paraguayo. Realmente lo extrañamos en esta época de pandemias y debates constitucionales. Bueno, el panel de hoy lleva por título Emergencia de Derechos en Emergencia Sanitaria. La idea que quiero transmitir es que aún en emergencias sanitarias los derechos deben emerger, surgir y estar a salvo. Estimo que no porque haya una emergencia sanitaria tengamos que tener al mismo momento una emergencia de derechos. Esto es una situación de peligro o desastre en materia de derechos. En ese sentido, considero que aunque una constitución no tenga una figura específica para tratar situaciones de emergencia sanitaria, no por eso se tengan que vulnerar los derechos de las personas. Cualquier constitución democrática contiene una serie de principios y normas que protegen los derechos en todo momento. En el caso de Paraguay, en materia de emergencia, contamos con dos diagnósticos diferentes. Por un lado,
En lo referente a la salud pública, la lucha contra el COVID-19 se presenta como asintomática en buen estado aparente. Tras 77 días de cuarentena, el país cuenta con apenas 11 fallecidos, la tasa más baja de la región. Por el otro lado, en materia constitucional, las medidas de gobierno en relación al COVID-19 han dejado un cuadro agudo que se revela como una afección sintomática, un estado grave con una serie de síntomas. En una reciente publicación que está disponible online, he sostenido que el COVID-19 ha impactado en el sistema político paraguayo, cambiándole el curso hacia una democracia iliberal. He usado esta categoría de análisis porque evidencia cómo un gobierno electo democráticamente puede desviarse de su curso constitucional, de su trayectoria esperada y dirigirse a un sistema donde se diluyen los límites constitucionales del poder y se socavan los derechos fundamentales. Una democracia iliberal pretende a la vez deshacerse de un contenido liberal clásico, como el principio de división de poderes, y concentrar poder en el poder ejecutivo. En dicho trabajo señalé 3 ámbitos principales donde se evidencian los cambios y ajustes que está sufriendo el sistema político constitucional paraguayo en tiempos del COVID-19. Ellos son, primero, en materia de delegación legislativa, segundo, en el área de presupuesto general de la nación y endeudamiento público, y tercero, en el sistema de controles mutuos entre los poderes, el famoso checks and balances. Pero dicho trabajo fue escrito al inicio de la pandemia. Hoy quisiera referirme a un cuarto ámbito, el de los derechos protegidos por esta Constitución. En el análisis de los derechos en tiempos de pandemia, podemos distinguir 2 áreas de problemas constitucionales en Paraguay. Un primer caso afecta a la libertad personal de cada individuo. Un segundo grupo de problemas está en relación al derecho al libre desarrollo de la personalidad, en especial en el ámbito del principio de la autonomía de la verdad. Pero vamos por parte. La libertad es un derecho protegido por el artículo 9 de la Constitución paraguaya. Ahí mismo se regula el principio de la autonomía de la voluntad, que dice: nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni privado de lo que ella no prohíbe. Y acá voy a repetir un montón de veces y hacer referencia a la ley, como dice la Constitución paraguaya. El Código Penal paraguayo contiene a la vez un principio de legalidad penal. El artículo 1 dice: nadie será sancionado con una pena o medida sin que los presupuestos de la punibilidad de la conducta y la sanción aplicable se hallen expresa y estrictamente descritos en una ley vigente, con anterioridad a la acción u omisión que motive la sanción. Es decir, si no está en la ley, nadie puede ser sancionado penalmente. Sin embargo, pese a esta conexión estricta y excluyente entre libertad, constitución y ley, sin que se pueda, por otro medio normativo, establecer algo diferente en dicha relación jurídica, el Poder Ejecutivo paraguayo promulgó, por ejemplo, el decreto 3619, el pasado 24 de mayo, que el artículo 17 establece: el incumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en este decreto será sancionado conforme a las disposiciones del Código Sanitario, de la ley número 716, que sanciona los delitos contra el medio ambiente, el Código Penal vigente y otras leyes. En efecto, en dicho decreto, los 16 artículos anteriores contienen una serie de medidas sanitarias que fueron establecidas unilateralmente
y en base a la propia discreción por el Poder Ejecutivo. Con ello, prácticamente, el Poder Ejecutivo le dijo a la ciudadanía paraguaya: estas son las medidas que ustedes tienen que acatar y si no cumplen, serán sancionados penalmente, lo cual incluye la pérdida de la libertad personal. Es decir, toda la regulación sobre la libertad personal quedó en forma inaudita a cargo de un solo poder del Estado y justo el que no tiene competencia para ello. El problema se agrava cuando el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, una institución que goza de autonomía funcional y que de acuerdo al artículo 266 de la Constitución paraguaya debe ejercer sus deberes y atribuciones conforme a la ley, se aparta de este mandato constitucional de someterse a la legalidad y en forma errada se somete a un decreto, una norma interna de un poder del Estado, una norma infralegal. El Ministerio Público toma este decreto como un mandato de actuar, con lo cual viola su propio principio de legalidad para ejercer sus funciones autónomas. La Fiscalía no puede recibir una orden para actuar por medio de un decreto del Poder Ejecutivo. El Ejecutivo, por su parte, no le puede decir lo que tiene que hacer. El Ministerio Público solamente puede iniciar una persecución penal por violación a la ley penal y por un mandato legal. Fundamentar en un decreto el inicio de una imputación penal es simplemente una aberración legal y un actuar inconstitucional. En marzo pasado, todavía era peor la situación, pues la Fiscalía empezó a actuar e imputar a las personas en virtud de una resolución ministerial con la firma de una sola persona, el ministro de Salud Pública. La resolución 99 del 17 de marzo de este año del Ministerio de Salud Pública fue la primera disposición en ese sentido que le decía a la Fiscalía: nosotros establecemos las medidas sanitarias, ustedes imputen a los violadores, después vinieron los demás decretos sucesivos. Hay que señalar que el Poder Ejecutivo sí puede establecer medidas sanitarias, que en líneas generales son reglas de conducta, pero a la vez hay que diferenciar entre reglas de conducta sanitarias y reglas de conducta penales. Así, el Ministerio de Salud Pública tiene competencia para establecer reglas de conducta en relación a la prevención y mitigación de una epidemia, pero no tiene competencia a establecer por sí mismo reglas de conducta que sean el tipo penal que recibirá una sanción de restricción de libertad. El Ministerio de Salud Pública y el propio Poder Ejecutivo abusan de sus competencias e invaden el campo de las competencias exclusivas del Poder Legislativo. Los artículos constitucionales ya citados y el artículo único del Código Penal son clarísimos en materia de legalidad. Por ejemplo, una cosa es decir, a la entrada de un supermercado, los ciudadanos guardarán una distancia mínima de 1,5 metros para no contagiarse. Otra cosa es decir, qué violación de una medida sanitaria recibirá una sanción penal, lo cual corresponde al Poder Legislativo y esta función no puede ser delegada. Por otro lado, se podría argumentar que el Poder Ejecutivo solo señaló la ley donde estaba la sanción. Por ejemplo, la ley número 716 que sanciona delitos contra el medio ambiente, que en su artículo 10 establece serán sancionados con penitenciaría de 6 a 18 meses y multa los que violen la cuarentena sanitaria. Pero asimismo, cabe recordar que en virtud del artículo 11 de la Constitución, nadie será privado de su libertad física o procesado, sino mediante las causas y en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes. Eso quiere decir que la única cuarentena que podría enviar presa a la gente en Paraguay
es aquella cuarentena fijada por ley, no por decreto ni resolución ministerial. En Paraguay, tras 77 días de aislamiento general preventivo, en el lenguaje del Ejecutivo y sus decretos, en realidad no contamos con una cuarentena fijada por ley dictada por el Poder Legislativo. En el mismo sentido, cabe recordar que restringir derechos constitucionales no es función del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo en Paraguay. El artículo 10 de la ley 716 citada, que es la ley contra delitos en medio ambiente, también establece una sanción penitenciaria de 6 a 18 meses. Aquí hay que recordar que el artículo 3 del Código Penal paraguayo establece el principio de prevención que dice: las sanciones penales tendrán por objeto la protección de los bienes jurídicos y la readaptación del autor a una vida sin delinquir. Es decir, la probable sanción de 6 a 8 meses de prisión o las medidas alternativas en su caso deben tener por objeto la protección de determinados bienes jurídicos. Ahora bien, existen casos donde la Fiscalía imputó y no se podría pedir una sanción penal, pues no se cumple con este principio de prevención. Por ejemplo, sucedió un caso donde una persona se dirigió de noche al cajero automático y ahí fue aprehendido por supuesta violación de la cuarentena. Pero la probable sanción de este hecho, ¿qué protección de bienes jurídicos tendrá? El individuo estaba solo, sano, no se acercó a nadie para un posible contagio. Tampoco estaba haciendo algo prohibido por una ley. Él no puso en peligro la salud pública, ni el interés público, ni nada. Además, este caso demuestra una desproporción entre el supuesto hecho y la sanción, algo inconstitucional. Es un claro ejemplo también de la irracionalidad de las medidas sanitarias que restringen en demasía los derechos constitucionales y del actuar viciado de las fuerzas públicas y del Ministerio Público. Por otro lado, se suele citar el artículo 68 de la Constitución cuando expresamente se establece que toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley dentro del respeto a la dignidad humana. También acá hay un principio de legalidad en materia de salud y cabe recordar que no hay tal ley de medidas sanitarias. No hay una ley de cuarentena, no hay una ley de medidas sanitarias y no hay una ley de restricción de derechos en Paraguay en este momento. Todo se ha hecho por decreto del Poder Ejecutivo en forma inconstitucional. Aparte de ello, si entramos a analizar desde un enfoque constitucional y de protección de derechos el proceso penal a que son sometidos los supuestos violadores de la cuarentena, la situación se vuelve más grave. Los ciudadanos paraguayos no solo pierden su libertad, sino que quedan atrapados en un sistema burocrático y discrecional, que como en tiempos de la Inquisición deben confesar sus delitos, si es que quieren salir rápidamente y de la mejor manera de esa pesadilla. Por supuesto, no olvidemos que tendrán que poner mucha plata encima. Rápidamente es un decir, pues el fiscal o los fiscales que imputan de entrada solicitan de 4 a 6 meses de tiempo para presentar el requerimiento conclusivo. Imagínense el caso del cajero. 4 a 6 meses de tiempo el fiscal pide de entrada de tiempo. Luego podría venir una sentencia que tenga a los imputados sujetos a controles judiciales durante 1 a 3 años, conforme al artículo 22 del Código Procesal Penal. Entonces vemos que tras la imputación probablemente se tomen salidas alternativas al juicio penal ordinario, como ser suspensiones condicionales del procedimiento, donde el imputado acepta los cargos, tiene que aceptar, y ahí se negocian donaciones entre la defensa y la fiscalía, y para concluir se fijan reglas de conducta para la persona afectada. Un procedimiento abreviado donde en realidad también se abren las puertas
a la corrupción y a la arbitrariedad y despotismo de los fiscales. Por supuesto, existe al final del proceso una supervisión de un juez penal, pero si ya todo llega a su mesa, a la mesa del juez como un acuerdo, ¿por qué el juez desatará el acuerdo? ¿Cuál sería el motivo? Todo esto, y ya concluyendo, para no alargar y dar tiempo también a Luis y a Fátima que hagan comentarios, ya que no tenemos mucho tiempo, nos lleva a que en la emergencia sanitaria en realidad se ha formado un proceso de acumulación de poder a cargo del Poder Ejecutivo, quien ha establecido unas regulaciones que afectan y restringen los derechos constitucionales de una forma como la cual el dicho poder no lo puede hacer. En materia de constitución, la constitución paraguaya, en materia de derechos, la constitución paraguaya establece que si van a haber restricciones de derechos, fundamentalmente también tendría que tener participación el poder legislativo, sobre todo en el caso de excepción, de estado de excepción. En ese sentido, aparte de esta área que hoy acabo de citar, que es la libertad de las personas, que es un área fundamental, hemos, en el trabajo que les conté, que están disponibles online, también hay otras áreas relativas al presupuesto del Estado, relativas a unas delegaciones legislativas en las cuales ha entrado el Poder Legislativo sin que tenga autorización constitucional para ello, y todo este proceso nos está llevando a que realmente la democracia en Paraguay se esté dirigiendo a un tipo de democracia llamada democracia iliberal. Y no hemos visto en el sistema político paraguayo tanta acumulación de poder en el Poder Ejecutivo desde la dictadura de Stroessner. Todo esto representa sin duda un estado de alarma constitucional en Paraguay en épocas de pandemia. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Jorge, Luis, acuérdense que estamos hablando a la ciudadanía. Entonces, nosotros estamos hablando como abogados y nos estamos olvidando un poco del público. Básicamente, Jorge, traducí lo que dijiste. ¿En qué sentido? En una época de pandemia es una situación muy particular dentro de un Estado porque el gobierno tiene la obligación de tomar medidas, por así decirlo, drásticas para proteger dos bienes sagrados que son la vida de las personas y la salud. Pero ambos, o sea, el derecho a la vida y el derecho a la salud están consagrados en la Constitución. Y Jorge, lo que estás planteando es que el Estado, en su afán de proteger estos dos derechos, está por otra parte conculcando derechos y garantías individuales a un extremo en el cual no se están respetando muchos derechos constitucionales. O sea, te estoy interpretando, Jorge, porque a nosotros nos gusta hablar nuestro idioma, pero tenemos que traducir para... Estás, Fátima, interpretando muy bien. Realmente ese es el hilo que estaba queriendo comunicar. Claro, porque la preocupación de Jorge, y esa fue una discusión interna que tuvimos, es que por decirlo, con la excusa de la pandemia, entre comillas y subrayada, porque no es ninguna excusa en la situación real que estamos viviendo, lo que ocurre es que muchos ciudadanos ven cercenados sus derechos y libertades y que algunas medidas tomadas pueden ser muy drásticas o muy extremas. Entonces, esa es la preocupación. Inclusive hay muchos artículos por situaciones que se dan en otras partes del mundo y yo creo que en Paraguay en forma más excepcional que cotidiana, de abusos por parte de autoridades, porque evidentemente una cuarentena es una situación especial, otorga poderes y facultades especiales, sobre todo a organismos de control del Estado, policías, fiscales. Entonces se puede dar lugar a abusos. Entonces, tuvimos así algunas inquietudes al respecto, porque muchos ciudadanos no se sienten cómodos con esta situación, porque evidentemente el gobierno, para proteger la salud y la vida de los ciudadanos, tiene que, por otra parte, cercenar el derecho de circulación, el derecho a reunión, pero por otra parte también hay derechos que igual se pueden ejercer en estado de pandemia. No sé, Luis, no sé si querías decir algo.
Tu micrófono. Mira que Luis está libre para hablar. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias al IPDC y al canal 5 Días por esta oportunidad de compartir y analizar la constitucionalidad de las medidas adoptadas por el gobierno nacional en el marco del estado de pandemia que estamos soportando. En primer lugar, quería agradecer a Jorge por el artículo que sintéticamente expresó en esta conferencia y que sin duda es mucho más extenso. El artículo se llama El impacto del COVID-19 en el sistema político paraguayo hacia una democracia iliberal, y ahí hay un trabajo muy, poderoso en el sentido de desarrollar una tesis que sería la desviación de los sistemas democráticos constitucionales hacia otro que Farek Zakarías identificó como la democracia iliberal. Y ahí un poquitito quisiera hacer una primera aproximación al trabajo y luego ir desglosando los puntos sobre los cuales Jorge hizo su presentación. La primera de ellas es en el marco conceptual. Creo que es determinante identificar de qué estamos hablando. Y en principio nos referimos al campo de la democracia. Consideramos que nosotros tenemos, en términos formales, un Estado democrático. Y por lo tanto, lo que está en cuestión es si nosotros estamos hoy en día con las medidas del gobierno implementadas, si con esa implementación se está desviando el principio sobre el cual está fundado el modelo de Estado. En ese sentido, la idea de la democracia es una idea muy antigua que se ha ido transformando y que en particular en el siglo XX y en el siglo XXI se ha planteado como que su mejor expresión es la democracia liberal. Y en la democracia liberal no solamente está el marco constitucional, sino que también están todos los elementos que garantizan no solo la elección de las autoridades, sino también la vigencia de los derechos que corresponden a los ciudadanos. Ahora bien, la democracia ha tenido siempre en el transcurso de la historia diferentes interpretaciones. En algún tiempo fue negativa y en otro tiempo incluso se le agregaron, digamos, adjetivos calificativos, como por ejemplo mucho tiempo fue lo de la democracia popular, ¿verdad? Ustedes se acordarán la República Democrática y Popular de Argelia o la República Democrática y Popular de Angola, que eran, digamos, aquellos gobiernos en ese momento comunistas que identificaban que la verdadera democracia estaba relacionada con lo popular. Y eso lo que le daba era, digamos, una expansión al marco constitucional para poder intervenir no solamente en la vida de las personas, sino también en el marco de las relaciones económicas, sociales, etc. Ahora bien, en el campo de lo iliberal es que Farek Zakarías plantea que la democracia en realidad es un instrumento procesual, es decir, en el sentido de que nos tenemos que acotar o tenemos que restringir su análisis al proceso de elección de autoridades, que hayan procesos electorales en los cuales las autoridades son electas y posteriormente estas utilizan los instrumentos que disponen del marco legal para poder ampliar o restringir su poder. Pues bien, el principio de la democracia iliberal es que tendría que haber un momento inicial, un momento de génesis de ese gobierno que esté sustentado en la legitimidad de origen. Y por lo tanto, ahí hay un elemento muy importante en el trabajo que hace Jorge, porque en el momento que va exponiendo las causales de su interpretación, parte de un principio de que tenemos un gobierno frágil que nació de un proceso cuestionado fundamentalmente por su legitimidad de origen. Es decir, ahí hay un elemento del fraude que está, digamos, soportando el gobierno desde su origen y que luego en otros procesos políticos
se fue desgastando aún más y por lo tanto lo que nosotros hoy tenemos como fragilidad del gobierno está relacionado con otras fragilidades que no surgen de la pandemia, sino que son anteriores. Y es el caso, por ejemplo, de la crisis del acuerdo de Itaipú, ¿verdad? O de la crisis habida con el caso de los acuerdos sobre Yacyretá y otros múltiples que fueron debilitando la legitimidad, lo que se llama de la legitimidad de ejercicio en el poder. Por lo tanto, cuando hablamos del marco constitucional, tenemos que entenderlo en su contexto de sistema político. Y ahí me parece muy interesante que Jorge plantea, en primer lugar, el problema de la concentración del poder. El proceso de toma de decisiones para poder enfrentar la pandemia nos demuestra que hubo un proceso de concentración del poder que altera uno de los elementos centrales de la Constitución. Esa concentración del poder se orienta básicamente hacia el ámbito del poder ejecutivo y que ha sido una de las características de las dictaduras que nosotros conocemos. Es decir, nosotros hemos retomado un camino que ha estado vigente en la historia constitucional y política del Paraguay durante casi toda nuestra historia independiente. Y por lo tanto, ahí hay un elemento central que es la alteración de división de poderes y de la desnaturalización de funciones de los órganos que componen estos poderes. Para hacerlo en un lenguaje, como quiere Fátima, sencillito, ¿verdad? Que no deja de ser importante, es que se concentra toda la capacidad de decisión y no solamente la decisión, sino también de la ejecución en uno de los poderes, limitando la capacidad que también tienen otros poderes. En este caso, el poder legislativo y el poder judicial. Y aquí también hay un elemento importante, que es la característica del constitucionalismo paraguayo del siglo XX, especialmente a partir de la nueva y la última constitución, que es la aparición de órganos extrapoderes como la Contraloría General de la República y la Fiscalía General del Estado, que son órganos que de alguna manera actúan en forma autónoma e independiente en la defensa del patrimonio y de las garantías constitucionales, tanto de las personas como de las cosas. Ahora bien, aquí hay un elemento muy importante, y es que Jorge, al hacer el relato de los instrumentos normativos, en particular de la delegación legislativa que hace el Congreso Nacional al autorizar al Poder Ejecutivo a asumir funciones de una manera, digamos, amplias, convierten esta situación en las atribuciones a una de las dependencias del Poder Ejecutivo de una forma inconstitucional. Y estamos hablando del Ministerio de Salud y Bienestar Social, ¿verdad? Que se le atribuyen funciones que no le competen. Y ahí hay que rescatar una cuestión, o hay que destacar, no sé si rescatar, quisiera destacar, y es el papel del Poder Legislativo, que sin mucho miramiento le otorga esta facilidad al Poder Ejecutivo, cortándose, digamos, las piernas y las manos para ejercer su verdadera función. Ahora bien, veamos que aquí hay otro ejemplo que también trae Jorge en el documento, y que es aquel que está relacionado con la aplicación de medidas que limitan el tránsito de las personas, es decir, una medida de carácter administrativa que le faculta a las autoridades policiales, especialmente el Ministerio del Interior, una facultad que no le corresponde. Y es aquella que nosotros conocemos en la jerga, digamos, constitucional y también en el campo de lo político como el típico toque de queda. Es decir, que cercena la libertad de movimiento de las personas y que no respeta el principio, digamos, constitucional de del libre tránsito. Esta normalidad se instauró, y aquí hay una cuestión importante también. Creo que Jorge hace esa distinción y me parece muy bien. Entre el 10 de marzo y el 26 de marzo
estábamos en infracción con la Constitución. Eso, digamos, se compone con la Ley 6.524, en el cual le dota de los instrumentos necesarios, normativos, para que el Ministerio del Interior pueda cumplir ese papel. Pero no resuelve la cuestión de fondo, que son los problemas de las libertades, que son los problemas de los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Y le concede a esta normativa un sesgo muy autoritario. Y por lo tanto, aquí hay un proceso de renuncia de lo que se llama la soberanía democrática. Ahora bien, hay otros casos que están muy bien planteados en el documento y que hacen referencia a la composición del presupuesto general de la Nación y la adquisición de nueva deuda. En el presupuesto general de la Nación, otra vez vemos la renuncia por parte del Poder Ejecutivo de una de las facultades a la cual no puede renunciar. Y es decir, el de asignar el dinero de los contribuyentes a los rubros correspondientes para su ejecución por parte del Poder Ejecutivo. Esto no puede quedar al libre arbitrio del Poder Ejecutivo. Lo que puede haber, básicamente, es decir, bueno, se asignan las siguientes partidas y por lo tanto pueden ser en carácter general para poder, digamos, aplicar a un evento como es la presencia de una epidemia que viene del exterior, en el caso nuestro. Ahora bien, ¿qué sucede con otras partidas presupuestarias que hacen al funcionamiento normal del Estado? Pero no solamente al funcionamiento normal del Estado, sino también de las gobernaciones, que tienen autonomía y autarquía, o que corresponden a los municipios. O sea, el Poder Ejecutivo no tiene atribución para poder, como se diría vulgarmente, meter la mano en ese ámbito. Por lo tanto, yo creo que la interpretación que hace Jorge Silvero al respecto es correcta. Y por lo tanto, en este caso, la decisión del Poder Legislativo en aprobar en general esa ley, lo único que hizo es conceder al Poder Ejecutivo facultades para que actúe con arbitrariedad que en términos formales significa la delegación de una facultad que no le corresponde, ¿verdad? Y que viola directamente el artículo 215 de la Constitución. Ahora bien, veamos en el caso del endeudamiento público. En el caso del endeudamiento público hay una cuestión central, y es que nosotros disponemos de un mecanismo, nosotros disponemos de una organización del sistema financiero nacional que le concede autonomía al Banco Central del Paraguay. Y por lo tanto, la decisión de articular a través del Banco Central la liberación, digamos, como para poder aumentar o facilitar el desarrollo de créditos y su aplicación diferente a la que para los cuales fueron aprobados, es una extralimitación de las atribuciones que están expresamente prohibidas en la Constitución en el artículo 286. Ahora bien, lo último que quiero tratar es el tema del check and balance, que me plantea Jorge, dice, bueno, acá hay una cuestión de alteración del equilibrio entre los poderes del Estado. Pero no solamente un equilibrio entre los poderes del Estado, sino también hay una alteración sustantiva en la función de los organismos extrapoder. Y aquí tenemos nosotros dos instituciones que son la Contraloría General de la República y la Fiscalía General del Estado. En este sentido, que el gobierno constituyó, por un lado, una comisión especial de seguimiento el 6 de mayo, que se llama una Comisión Especial de Supervisión y Seguimiento por el COVID-19. Perfecto, pero eso es una comisión interna del Poder Ejecutivo. Y en tanto que el Poder Legislativo constituyó una comisión bicameral. Acá hay un problema enorme en el sentido de que, en primer lugar, el Poder Ejecutivo se está controlando a sí mismo. Muy bien, pero acá hay un organismo del Estado instituido por la Constitución, que es la Contraloría General de la República. Lo que deberíamos haber hecho
si queríamos tener mayor control, es dotarle de mayores recursos y de mayores instrumentos para que ellos puedan hacer ese trabajo. Y en segundo lugar, la comisión bicameral está muy bien para hacer un seguimiento formal, etcétera, pero no tienen los recursos técnicos, no tienen los recursos financieros para poder hacerlo. Y fue notable que algunos diputados se fueron al aeropuerto a controlar los paquetes que venían de los aviones de China, etcétera, etcétera. ¿Con qué criterio lo pudieron haber hecho? No tenían gente especializada al respecto. Entonces, creo que aquí el planteamiento de Jorge me parece muy, muy relevante. Y entonces, a modo de conclusión, quería referirme que esta problemática que ha presentado Jorge Silvero está íntimamente relacionado con los 3 primeros artículos de la Constitución Nacional y que verdaderamente alteran la naturaleza del concepto democrático de nuestro sistema. Y el primero de ellos es que en el artículo 1, que se refiere a la forma del Estado y a la forma de gobierno. Ahí nosotros tenemos que ver que en esta forma de Estado, nosotros estamos en un Estado de derechos, en un Estado social de derechos. Y precisamente la protección está relacionada con la libertad de las personas, con el pleno ejercicio de sus funciones y de sus actividades, independientemente que este sea un momento, digamos, excepcional. Es verdad que los estados de excepción se plantean para proteger precisamente el Estado de Derecho. Y eso es muy importante. Todas las medidas que un gobierno democrático deba tomar para defender la vida y los intereses de las personas, lo tiene que hacer en el marco para defender la vigencia del Estado de Derecho. Es decir, para que nunca esto pueda ser alterado. La segunda está relacionada con la soberanía. Y es decir, que la soberanía reside en el pueblo. Y en el concepto, en el concepto operativo de la soberanía del pueblo, en la Constitución paraguaya es muy visible que el poder legislativo tiene como un desbalance frente al poder ejecutivo. Esa es una de las características de nuestra Constitución actual. Y ese desbalance ha sido violado. Y esa es una de las características que el Congreso ha abdicado precisamente de una de sus facultades más elementales. Y la tercera está relacionada con el ejercicio del poder público y que está relacionado con el sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control de los poderes. Bueno, con esto quiero agradecer nuevamente a Jorge y a Fátima y al canal 5 Días para darnos esta oportunidad para reflexionar sobre estos temas. Una cosa que me gustaría compartir con ustedes dos y con nuestra audiencia, y sacándome el traje de abogada, voy a sonar muy drástica. Lo que ustedes llaman concentración de poder, para mí como ciudadana, veo como una coordinación entre los poderes. Porque vos, Luis, decía, bueno, el poder legislativo se cortó los brazos, las piernas. Lo que yo veo, digo, sacándome el traje de abogada porque estoy tratando de simplificar las cuestiones lo más que pueda, es que tenemos un poder ejecutivo que en este momento está escuchando a la ciencia en este momento representada por Mazzoleni y equipo, porque es una pandemia, es un problema de salud pública. Entonces, si hago la comparación con otros gobiernos, Bolsonaro, Trump, López Obrador en México, que tuvieron como una negación de la realidad al no escuchar el lado científico del problema y que están causando las muertes que existen, perdón. Entonces, ¿hasta qué punto nuestras inconstitucionalidades o irregularidades son tan graves desde el punto de vista que en este momento el Poder Ejecutivo lo que está haciendo, está escuchando a su asesor principal en materia de salud porque estamos en un ambiente de pandemia? Los resultados son positivos en general, la gente, todos estamos contentos con el equipo de salud porque en la situación de gravedad en la cual estamos, donde se juega la vida de las personas, estamos bien. O sea que si el poder legislativo de alguna manera delegó algún tipo de facultad, por así decirlo,
al Poder Ejecutivo, yo te diría, hay una coordinación entre poderes necesaria. Por otra parte, lo que es muy obvio es que a todos nos tomó de sorpresa esta situación. Nadie estaba preparado. Y lo que la pandemia hace es sacar a relucir todos los trapos sucios al sol. También este problema, en este momento, el problema más grave, o sea, la carga más onerosa que tiene el Estado encima es el tema de la corrupción. O sea, yo creo que dentro de las irregularidades, entre comillas, que pudo haber, por ejemplo, Jorge decía, la cuarentena debió ser establecida por ley o por decreto. El Ejecutivo que dice en su decreto, yo saco un decreto en función del artículo 268, 238, inciso 1, que me dice que yo puedo administrar el país. Y administra en coordinación con los otros poderes. O sea, digamos que para gestión de pandemia estamos bien, y que si alguna irregularidad hay inconstitucional, legal, digamos que hay resultados positivos macro. La preocupación está o sea, cómo en este ambiente de pandemia, donde la salud es lo prioritario, hay denuncias graves de corrupción y vemos una vez más que lo que nos come el hígado no es la pandemia, sino la corrupción endémica que tenemos, que afecta a la educación. Con esta pandemia que salió a reducir el problema es la educación. O sea, ¿qué hacemos con la educación a distancia? Padres que se convierten en maestros, no hay computadora, no hay internet, es un desastre. O sea, todos los problemas logísticos que tenemos con la educación, todos los problemas que tenemos, o sea, y cuál es también que hace la corrupción, está dejando sin equipos a médicos. Tenemos la suerte hasta ahora que está todo más o menos controlado. Entonces, resumiendo, pueden haber irregularidades que ustedes llaman concentración de poder. Yo le llamaría yo diría que hay una coordinación entre poderes. Se ven nuestras fragilidades institucionales con el tema de corrupción y también hay irregularidades en cuanto, o sea, yo personalmente cuestiono el tema de los paraguayos a los cuales no se les deja entrar al país. O sea hay cosas para mí son graves. Y la discriminación, o sea, discutíamos mucho el tema de la discriminación que se hace con respecto a las personas que tienen más de 65 años, que están en pleno goce de sus facultades y que pueden salir a trabajar y no pueden, o sea, problema de discriminación para la gente que está hábil, con uso perfecto de sus facultades mentales, físicas, que no puede trabajar, no puede moverse. Después tenemos compatriotas que se quedan parados en el puente, que no pueden entrar. O sea, hay para mí cuestiones de corrupción y violaciones a derechos individuales de ciertas personas, que para mí ahí está la gravedad del tema, no tanto en la concentración que podría haber en uno de los poderes del Estado. O sea, sinceramente, yo no siento que estemos en una dictadura en el sentido tradicional del término. No estamos bajo el régimen de Stroessner. Nosotros tres estamos contaminados por esa época y somos muy sensibles a los abusos de poder, pero me parece que hay otros problemas que está tocando esta pandemia que son mucho más delicados porque, como decía antes, sacan nuestros trapos sucios al sol, por así decirlo. No sé si hay alguna pregunta también de la gente. Están pidiendo el link del artículo, enseguida les paso. Jorge. Fátima, está muy bien tu planteamiento porque es el planteamiento de la gente, como diciendo, si estamos tan bien en salud con tan pocos muertos, ¿por qué quejarse más o menos? Es la cuestión, ¿verdad? ¿Qué tantos detallecitos entre un poder y el otro lado? Pero la cuestión no es tan así, es mucho más profunda. Por ejemplo, si vos como ciudadana me decís, o yo te digo, educaste a tu hijo muy bien, tu hijo está muy bien educado. ¿Y cómo educaste a tu hijo? Yo te pregunto. Y vos me decís, lo eduqué con esto lo eduqué y con esto me salió muy bien el hijo. Pues entonces, si yo me doy cuenta que lo educaste con esto a tu hijo, yo no puedo realmente elogiarte y decir que es satisfactorio tu modo de educación. El mundo ha evolucionado. Hoy en día existe un contexto de derecho de los niños, de derecho de los ciudadanos. La educación ya no pasa por el castigo físico. La educación pasa por hacer
hablar con los chicos y por una serie de otras medidas. Es decir, incluso hoy en día está prohibido el castigo físico para educar. Y en el mismo sentido, así como se evoluciona en el sentido de la educación en la familia, con los propios chicos, y una cosa fue la educación de nuestros abuelos o de nuestros padres con nosotros no podemos repetir ese sistema de educación y esos procedimientos, aunque supuestamente den buenos resultados. Nosotros estamos ahora en un sistema constitucional que queremos que sea democrático y que las cosas se resuelvan conforme a los procedimientos democráticos. Entonces, eso es muy importante, las formas y los procedimientos, si queremos avanzar como sociedad. Caso contrario, vivamos nada más, como siempre, en el pasado autoritario de antes. Entonces, no vamos a evolucionar y realmente ya estamos en el siglo XXI en este caso. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que hay que decir es que cualquier empresario sabe que no puede evaluar un objetivo en base a un elemento, en base a un indicador. Es decir, uno tiene que evaluar lo que tiene en base a diversos elementos, en base a diversos. Y entonces ahí es donde uno dice, ok, ¿qué pasa con la pandemia en Paraguay? La cantidad de muertos está bien, pero todos los otros indicadores nos dicen, y yo ya he señalado 4 indicadores, 3 que están en mi trabajo, más hoy fue el cuarto, y así vamos ampliando, donde nos dicen que todo está mal. Es decir, y tenemos un problema grave, porque no solamente tengo un problema de que a mí no me gusta cómo está la fiscalía apresando a la gente, sino tenemos un problema de endeudamiento público de 1.600 millones de dólares que no sabemos cómo se está gastando. Tenemos un problema que es el quinto ámbito, el problema de la corrupción en términos de pandemia. De hecho, hay algo de preocupación de eso en la ciudadanía, en los periódicos. Y si evaluamos esta pandemia desde el punto de vista del indicador de corrupción, creo que el gobierno claramente se aplaza. Y se aplaza toda la gente que ha dado autorización. El Poder Legislativo ha dado autorización a que se endeude el país de esa forma y sin mayores controles. Entonces el Poder Legislativo también se aplaza desde ese punto de vista. Y eso es grave porque son varias generaciones de paraguayos y paraguayas que vamos a vivir endeudados. Y eso sí nos tiene que preocupar. Entonces, nos estamos diciendo, solamente estamos viendo la cantidad de 11 fallecidos, pero no estamos viendo toda la película. Y es importante que la gente levante la vista y vea toda la película y que empiece a preocuparse del futuro, porque es el futuro de sus hijos también. Y por otro lado, quisiera hacer incluso una diferencia que existe. No sé si tenemos tiempo todavía. Tenemos 6 minutos. Sí. No, estamos terminando. Luis habló muy bien, dijo, estoy muy de acuerdo con él, pero en un minuto nada más, una diferencia entre 2 emergencias sanitarias que tuvimos en Paraguay este año. Este año hay 2 leyes de emergencia sanitaria. Sí. Uno es el dengue y el otro es el COVID. Y con el dengue hubo una ley de solo 6 artículos del Parlamento paraguayo, donde las únicas atribuciones que le daban era al Ministerio de Salud Pública para que se facilite la compra de insumos. Nada más. Es decir, en Paraguay hay más muerte por dengue que por COVID. Y con la ley, y con el COVID, en cambio, se hizo una ley de 56 artículos, donde no solamente se trató de fortalecer al Ministerio de Salud, que finalmente terminó en pura corrupción, sino que también lo que se hizo fundamentalmente es hacerle crecer al Ministerio de Hacienda para que se adueñe del presupuesto general del Estado y proceda a endeudar al país. Y eso es muy grave. Eso es muy grave y la pregunta es, ¿por qué se trataron 2 situaciones de emergencia sanitaria, dengue y COVID, de una forma tan diferente, con leyes tan diferentes y en el mismo año? Y si vamos a ir por la cantidad de muertes, lo del dengue tiene que tener mayor importancia y mayor prioridad en Paraguay. Sí, Luis. Sí. Gracias, Jorge. Mira, yo creo que el planteamiento de Fátima es correcto en el sentido de decir, nosotros estamos muy bien. Comparando con las estadísticas de los otros países, nosotros estamos muy bien. Pero ahora tenemos que ver una cuestión diferente, y es la causa y el efecto. No, el problema no es la corrupción. La corrupción es una consecuencia, precisamente, de este entorno que se genera al descontrol y a la arbitrariedad. Ese es, en segundo lugar, lo que planteó recién Jorge, el tema de que ya existía otra epidemia en Paraguay.
Y precisamente yo escribí un artículo la semana pasada en el diario 5 Días, en el cual hacía referencia al reporte de la Organización Panamericana de la Salud, en el cual decía que entre el 2019 y 2020 en Paraguay hubieron 228.000 contagiados, denunciados y 73 muertos. Ese es el informe oficial que tenemos. Es decir, es mucho mayor que... Pero ¿qué sucede? Que el mecanismo para obtener la información es más confiable que el que se tiene hoy en día. Porque nosotros hoy en día los test que tenemos en las últimas 2 semanas es que aumentaron a 600, 800 pruebas por día. En tanto que durante prácticamente 2 meses hemos estado en niveles de 30, 20, 40. Eso no es una forma de establecer una estadística. Por eso es que aquí hay una cuestión muy seria en el sentido de que no hay confianza en las estadísticas. Así como la gente dice, estamos muy bien porque tenemos una gran difusión de que nuestras estadísticas están muy bien, también la gente es consciente que la cantidad de test no han sido suficientes. Ahora bien, por eso digo, es muy importante que hablemos también de la ciencia. Y hay ciencia para gobernar. Y para gobernar está la ciencia del derecho y está la ciencia de las políticas públicas. Así como para la salud está la ciencia de la medicina. Entonces, cuando hablemos de ciencia, tenemos que hablar de una ciencia conjunta porque estamos hablando de la acción del Estado. Y por lo tanto, acá hay una cuestión fundamental, que es así como se escucha al médico para establecer una terapia, se tiene que escuchar a los que son, a los abogados o a los juristas y a los especialistas en políticas públicas para implementar esto de una forma correcta. Porque la causa de esta situación no es solamente la epidemia, también tenemos problemas de infraestructura de salud, tenemos fragilidad social, tenemos pobreza, tenemos bajos servicios. Es decir, la epidemia es una causa más que dio lugar al confinamiento. Porque si hubiéramos tenido buenos sistemas de salud, no nos hubiéramos ido toda nuestra casa. Si hubiéramos tenido buenos sistemas de ciencia e investigación que estarían elaborando vacunas o terapias, no nos hubiéramos ido a nuestra casa. Esa es la realidad sobre la cual estamos. Por eso creo que es muy importante lo que has planteado, en el sentido de decir, ok, vamos a hacer caso a la ciencia, pero para la salud, la ciencia médica, para el gobierno, el derecho y las políticas públicas. Perfecto. O sea, por más que estemos en pandemia, cuidemos la forma porque tenemos que fortalecer al Estado y no debilitarlo más, porque la pandemia puede ser la excusa para que muchas cosas salgan del margen legal y constitucional como debe ser. Entonces, nos queda 1 minuto, así que no sé si quieren, yo principalmente quiero agradecer una vez más al Canal 5 Días por habernos dado este apoyo, que realmente es un apoyo importante para el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Agradecer a todos los compañeros del IPC, a Jorge y a Luis, por este espacio de reflexión y que sigan las reflexiones. Jorge, Luis. Bueno, en mi caso, muchas gracias también a todos los participantes que tuvieron el tiempo para escucharnos y bueno, espero que a partir de este momento podamos seguir estos debates porque realmente pienso que es interesante intercambiar ideas y experiencias en este sentido. Y un saludo especial para Fátima y Luis. Muchas gracias. Gracias. Luis. Por mi parte, muchas gracias a todos. Felicitaciones al Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Muchísimas gracias a la colaboración del Canal 5 Días. Y bueno, espero que nos encontremos en un próximo evento de esta naturaleza. Perfecto. Y muchas gracias a todos los compañeros que estuvieron en las redes acompañándonos. Así que muchas gracias a todos y hasta cualquier momento. Abrazo grande para todos. Hasta luego. Un abrazo, Jorge. ¿Estás con frío? Gracias a todos. Ahora podemos, creo que hablar porque estamos ya en familia. Estamos fuera al aire, ya podemos chismosear. Beto.